Desde que empezó a circular el rumor del transferban sobre el Toluca, la ciudad entera se siente como si hubiera amanecido de luto. No es un luto por un título perdido a la cancha ni por una eliminación dolorosa en liguilla, estas ya las conocemos y las hemos sufrido muchas veces, es un luto distinto, más silencioso, más pesado, como si alguien hubiera apagado la luz del infierno y dejado a la afición escarlata caminando a tientas entre sus propios miedos. Se habla en susurros en las cafeterías, en los taxis, en los grupos de WhatsApp, y la palabra que maíz se repite es esa, transferban, como un fantasma que nadie ve, pero que todos sienten respirando la nuca. Para nosotros, los aficionados del Toluca, la simple idea de que el club pueda ser castigado sin poder fichar jugadores cae como una losa sobre el pecho. Venimos de años de altibajos, de reconstrucciones a medias, de promesas de proyectos sólidos que a veces se quedan a medio camino, y ahora, justo cuando parecía que la directiva buscaba enderezar el rumbo, aparece este rumor que amenaza con cortarnos las alas antes de que podamos de nuevo levantar vuelo. No es solo un tema administrativo o jurídico, es un golpe directo a la ilusión de cada uno que se pone la camiseta escarlata cada fin de semana. Lo que más duele es que todo esto se vive en el terreno de la especulación. Nadie saca un comunicado claro, nadie sale a dar la cara de forma contundente para desmentir o confirmar nada, y esa ausencia de claridad es lo que alimenta el miedo. Se dice que hay problemas con registros, que hay temas de pagos atrasados, que hay reclamos de clubes del extranjero, que la FIFA está mirando de reojo ciertas operaciones pasadas. Nada confirmado, todo en voz baja, NHNG suficiente para que el corazón del aficionado lata con una mezcla de coraje e angustia. El luto en Toluca no se ve en crespones negros colgados en las calles, sino en la forma en que la gente habla del equipo. Antes, al mencionar al Toluca, se encendía inmediatamente la discusión sobre títulos, historia, goleadores, los grandes días en el Nemesio 10. Ahora, lo primero que aparece es la pregunta, ¿ya viste eso del transferban? Hay un silencio incómodo después de la pregunta, como si todos estuviéramos esperando que alguien nos diga que es mentira, que no va a pasar nada, que todo se queda en chisme y que la vida futbolera seguirá como siempre. En las redes sociales, la afición escarlata vive una especie de velorio emocional. Los memes se mezclan con mensajes de preocupación, las bromas con llamados a la calma, y entre todo ese ruido digital aparece un sentimiento común, el miedo a que el club pierda la capacidad de reforzarse justo cuando más lo necesita. Sabemos que el fútbol moderno se juega tanto en la cancha como en las oficinas, y escuchar que en ese segundo terreno podemos estar en desventaja nos deja una sensación de vulnerabilidad que pesa más que cualquier derrota en el último minuto. Se habla de transferban como si fuera una sentencia de muerte deportiva, y tal vez por eso el ambiente se siente tan sombrío. Un castigo así significaría afrontar torneos completos con el mismo plantel, sin posibilidad de corregir errores en el mercado, sin refuerzos que ilusionen, sin ese ritual de cada verano o invierno en el que nos pegamos a las noticias esperando el bombazo que nos haga soñar con la 10ª, la 11ª o la siguiente estrella. Imaginar un Toluca inmóvil en el mercado, mientras los rivales se fortalecen, duele casi tanto como ver un penal fallado en una final. Desde la mirada del aficionado, lo más frustrante es la sensación de no tener el control de nada. Nosotros ponemos la voz, el apoyo, el dinero del abono, las horas frente a la televisión y en el estadio, pero estas decisiones se toman detrás de puertas cerradas, en escritorios llenos de contratos, cláusulas y firmas. Y cuando se rumora que algo se hizo mal en ese mundo al que nunca tenemos acceso, lo que sentimos es una mezcla de traición y resignación. Uno se pregunta, ¿cómo, con tanta historia, con tanto peso en el fútbol mexicano, podemos estar a merced de un castigo así? El luto también se refleja en la forma en que hablamos del futuro. Normalmente, cuando termina un torneo, incluso si nos fue mal, empezamos a hacer listas mentales de refuerzos, que venga un delantero matón, un central de jerarquía, un mediocampista creativo que le devuelva identidad al equipo. Ahora, cada vez que alguien menciona un posible fichaje, otro responde, ¿y de qué sirve si tenemos transferban? Aunque aún sea solo un rumor, está contaminando la forma en que la afición se permite soñar, como una nube gris colocada sobre cada conversación futbolera en la ciudad. La palabra luto no es exageración cuando se trata del Toluca, porque para mucha gente este club es casi una extensión de la familia. Hemos crecido con sus victorias, hemos llorado con sus derrotas, hemos asociado momentos de nuestra vida personal con partidos específicos en el Nemesio 10. Saber que el equipo podría entrar en una etapa de castigo y limitaciones por decisiones que se habrían tomado lejos de la cancha es como recibir una noticia triste de alguien muy cercano. Duele, confunde y deja un vacío difícil de explicar. Entre todo ese dolor, también hay enojo. Enojo con las autoridades, con la directiva, con los que se supone que cuidan la institución. Como afición, no queremos ver al Toluca en titulares por escándalos de registros, demandas o sanciones, queremos verlo en portadas por victorias, por contrataciones inteligentes, por proyectos deportivos serios. Cuando el rumor del transferban aparece,
sentimos que la grandeza del club está siendo manchada, y duele más porque somos nosotros, los hinchas, quienes terminamos pagando el precio emocional de errores que tal vez ni siquiera conocemos a fondo. Hay quienes intentan mantener la calma y piden no adelantarse, recordando que en el fútbol mexicano los rumores son pan de cada día y que muchas veces se inflan historias para generar polémica. Pero incluso esos aficionados más racionales reconocen que, cuando un rumor insiste tanto, cuando coincide con susurros que vienen desde distintas direcciones, es imposible no hacerse preguntas. ¿Qué pasó exactamente? ¿Quién se equivocó? ¿Qué tan grave es? ¿Realmente corremos riesgo de una sanción que nos deje sin fichar por varias ventanas? En medio de todo, la figura del Nemesio 10 adquiere un significado casi simbólico. El estadio, que tantas veces fue escenario de fiestas rojas, hoy se mira diferente en la mente de la afición, como un templo al que podríamos seguir asistiendo, sí, pero tal vez viendo a un equipo que no se puede reforzar, que tiene que sobrevivir con lo que hay, que quizá ve partir a figuras sin poder reemplazarlas. Esa imagen lastima, porque sabemos que el infierno merece mucho más que ser palco de una crisis administrativa que lo deje apagado por dentro. Los rumores llegan a los jugadores, aunque nadie lo admita abiertamente. Para el aficionado, es fácil imaginar el ambiente en el vestidor, las conversaciones entre los más veteranos, la incertidumbre de los jóvenes que sueñan con hacer carrera en el club. Si un transferban se confirmara, la presión sobre ellos crecería al doble, sin refuerzos, sin margen de error, con la mirada de toda la afición puesta en sus hombros. Y aunque muchos tendrían el carácter para afrontarlo, no deja de ser una carga injusta que nace de decisiones tomadas muy lejos del césped. Como hincha del Toluca, uno no puede evitar pensar en lo que significa la palabra castigo para una institución como la nuestra. Hemos sido siempre un club de trabajo silencioso, de triunfos construidos sin tanto ruido mediático, de identidad propia. Por eso este rumor pega tan fuerte, porque parece incompatible con la imagen que muchos tenemos de los Diablos Rojos. Nos duele imaginar al Toluca mencionado junto a palabras como sanción, transferban o problemas administrativos, como si de pronto nos hubieran colocado una etiqueta que no corresponde con lo que hemos sido en la historia del fútbol mexicano. La ciudad se huelga diferente cuando se habla de esto. En los restaurantes donde se transmiten los partidos, en las mesas donde siempre se debate de tácticas y alineaciones, ahora el tema central son las oficinas, los documentos, los supuestos errores de gestión. Para una afición que aprendió a entender el fútbol desde el corazón, tener que aprender ahora el lenguaje frío de los reglamentos y sanciones es un golpe adicional. No queríamos aprender qué es un transferban, queríamos aprender de nuevos fichajes, de promesas de fuerzas básicas que se convirtieran en leyendas. El luto no significa que la afición abandone al equipo, al contrario. Muchos hinchas sienten que, si el rumor se acerca a la realidad, será precisamente la afición la que tendrá que sacar fuerzas de donde no hay para seguir alentando, incluso cuando no lleguen refuerzos ni bombazos de mercado. Pero también hay un límite invisible de paciencia. El cariño por los colores es infinito, pero la tolerancia a las malas decisiones externas no puede serlo. En cada canto, en cada manta, puede empezar a mezclarse el amor al club con la exigencia de respeto a su historia. En los grupos de aficionados, hay quienes proponen hacer sentir su voz, ya sea en el estadio o en redes, pidiendo transparencia y explicaciones claras. No se trata de armar una cacería, sino de recordar que el Toluca no es propiedad exclusiva de quienes lo administran en un periodo determinado. El Toluca pertenece a la afición, a la gente que lo ha acompañado por décadas, y esa gente tiene derecho a saber si existe realmente un riesgo de transferban, que lo originó y que se está haciendo para evitar que se convierta en una tragedia deportiva. Al mismo tiempo, hay un sentimiento de protección hacia la institución. Muchos hinchas se niegan a creer del todo el rumor, aferrándose a la idea de que se trata de exageraciones, de chismes inflados. Porque aceptar que el club podría ser castigado es como aceptar que alguien dejó una puerta abierta al desastre sin cuidar los detalles. Y a veces es más soportable vivir en la esperanza de que todo se aclarará que aceptar que, quizá, ya estamos caminando sobre terreno inestable. El término luto en Toluca no es solo una frase dramática, es la forma en que describimos la atmósfera cuando lo que está en juego es más que un torneo. Si el transferban se concretara, no sería únicamente un problema del presente, sino una sombra proyectada sobre las próximas temporadas. Cada mercado de fichajes se convertiría en un recordatorio del castigo, cada anuncio de refuerzo en otros clubes sería una herida abierta, y cada fracaso deportivo se explicaría, en parte, por esa limitación impuesta desde fuera de la cancha. Como aficionados, también pensamos en la imagen que el Toluca proyecta hacia el resto del país. Siempre nos hemos sentido orgullosos de ser una institución seria, competitiva, respetada. Ver nuestro nombre vinculado a sanciones y rumores administrativos nos hace sentir juzgados incluso por hinchas de otros equipos. No queremos que el discurso sobre el Toluca sea el club castigado, queremos que siga siendo el club que compite, que incomoda, que pelea campeonatos.
Por eso nos duele tanto que la conversación cambie de rumbo por un rumor que todavía nadie aclara. En medio de toda esta tormenta emocional, hay un hilo de esperanza al que muchos nos aferramos, la posibilidad de que todo esto quede en nada, de que el club salga a dar la cara, muestre papeles, explique la situación y desmienta la idea de un castigo inminente. Nos imaginamos el día en que se haga un comunicado claro, contundente, que devuelva la calma a la afición y nos permita volver a enfocarnos en lo que realmente importa, la pelota, la táctica, la pasión 90 minutos cada fin de semana. Pero hasta que ese día llegue, si es que llega, seguiremos en este estado de luto extraño, donde el dolor y la incertidumbre conviven con el amor profundo por los colores. No vamos a dejar de ser del Toluca por un rumor ni por un castigo, pero tampoco podemos fingir que no nos afecta. Cada vez que alguien menciona el Transferban, sentimos que nos aprietan el escudo en el pecho, que la historia que tanto defendemos corre un riesgo innecesario por decisiones que no pasaron por la grada ni por el vestidor. Hay también una reflexión más profunda que muchos aficionados empiezan a hacer, la necesidad de que el club se modernice en su gestión, de que se rodee de gente que entienda que, en el fútbol actual, un error administrativo puede costar tanto como un error defensivo en la cancha. No basta con tener buenos jugadores y un buen técnico, es necesario tener una estructura seria, preparada, que evite justamente llegar a escenarios como el que el rumor del Transferban pinta ante nuestros ojos. Algunos hinchas más veteranos recuerdan épocas en las que el Toluca parecía imbatible, cuando la conversación nunca giraba en torno a sanciones ni problemas de escritorio, sino a cómo frenar a nuestras ofensivas y cómo aguantar la presión del infierno. Comparar esos días con este presente lleno de dudas duele, pero también refuerza una certeza: este club ha salido de momentos difíciles antes, y si tiene que afrontarlos de nuevo, será con una afición dispuesta a mantenerse firme, aunque por dentro sienta que está viviendo un duelo. Se habla también de justicia deportiva. Si el rumor nace de reclamos de otros clubes o de alguna intervención de la FIFA, los aficionados piden que, cualquiera que sea la decisión, se tomen en cuenta las particularidades del club, su historia, su peso en el fútbol mexicano. No se trata de pedir privilegios, sino de recordar que, detrás de cualquier sanción, hay miles de personas que han construido su identidad alrededor de estos colores. El castigo no solo caería sobre un escudo, caería sobre la memoria colectiva de una ciudad entera. Entretanto, cada entrenamiento, cada partido amistoso, cada actividad del club se mira ahora con otros ojos. Nos preguntamos si los jugadores también sienten este luto, si al entrar al campo piensan en lo que podría venir, si en sus casas hablan con sus familias sobre la posibilidad de quedarse en un equipo limitado por un Transferban. La afición se identifica con esa incertidumbre porque, al final del día, todos somos parte de la misma historia, la del Toluca enfrentando, una vez más, un reto que pone a prueba su carácter. En este ambiente pesado, el rol de los líderes dentro del club se vuelve crucial. La afición espera que aparezcan voces que no solo hablen, sino que transmitan seguridad, que no se escondan detrás de comunicados vagos. Queremos ver directivos que entiendan que el silencio también es una forma de abandono, y que en momentos como este es cuando más se necesita la cercanía con la gente que llena las tribunas. El luto se alivia cuando al menos alguien toma la mano del que sufre y le explica lo que está pasando. Al final del día, el rumor del Transferban ha servido para recordarnos algo que a veces olvidamos, lo frágil que puede ser la estabilidad de un club, incluso uno con la historia del Toluca. Nos hemos acostumbrado a pensar que el equipo siempre estará ahí, compitiendo, fichando, renovando ilusiones. Y de pronto aparece esta palabra, castigo, que nos obliga a mirar más allá de la cancha y admitir que el fútbol también se puede perder en los escritorios. Esa conciencia duele, pero puede convertirse en el primer paso para exigir que se hagan las cosas mejor. Mientras tanto, el luto en Toluca no significa silencio absoluto. Significa canciones cantadas con un nudo en la garganta, significa banderas levantadas con más fuerza, significa críticas que nacen del amor y no del odio. Si el Transferban se queda en rumor, habremos pasado por un susto que nos dejó lecciones. Si se convierte en realidad, será una prueba durísima para la institución, pero también una oportunidad para que el club demuestre de que está hecho y para que la afición confirme, una vez más, que su lealtad no depende de las circunstancias, sino de un vínculo que ni los castigos ni los rumores pueden romper. Y en medio de todo, seguimos esperando esa noticia que cambie el ambiente, ese mensaje que borre la sombra del Transferban, o al menos, la explique con honestidad. Porque como aficionados del Toluca, lo único que pedimos es eso, verdad, respeto y un proyecto que honre la camiseta que amamos. El luto que vivimos hoy no es renuncia, es amor herido, y un amor así, aunque esté dolido, sigue siendo capaz de llenar el estadio, de cantar a todo pulmón y de creer que, pase lo que pase, los Diablos Rojos volverán a encender el infierno como solo ellos saben hacerlo. Les presentamos las últimas noticias de Toluca. Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva.
No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.